ahora sí seguimos con las preguntas. Vamos primero aquí adelante para que no… Buenos días, Presidenta. Carlos Domínguez, de Nación 14. El día de ayer se aplazó aquí en el Congreso de la Ciudad de México la discusión sobre la reforma para prohibir las corridas de toros en la capital del país. Se discutirá en comisiones el 14 y en el Pleno en el 18. Preguntarle, Presidenta, su opinión sobre las corridas de toros y también qué opina de esta reforma que propone prohibirlas en la capital de la República. Sí, hay esquemas que hay en otros lugares del mundo que creo que está considerando el gobierno de la ciudad junto con organizaciones de protección a los animales, incluso algunos de los taurinos, en donde no se maltrate al animal, al toro, de tal manera que sea pues una actividad cultural, pero que el animal no sea maltratado, es decir, que no haya muerte y que tampoco haya el daño en las corridas. Yo estoy de acuerdo en esta posibilidad. Está ya en la Constitución la prohibición del maltrato a los animales. Sé que hay una cultura taurina muy importante en nuestro país, también lo sé, pero creo que también es tiempo pues de hacer una revisión de esto. Entonces, en la medida que podamos proteger a los animales y al mismo tiempo permitir, porque también en los pueblos hay pues una actividad cultural vinculada con esta actividad, pero que se evite el maltrato a los animales. Entonces se está buscando una opción de este tipo y me parece pues que es pertinente ya en nuestro país. En lo que respecta a esta reforma, para entenderlo mejor, ¿está usted de acuerdo en que se prohíba la tauromaquia aquí en la Ciudad de México? Pues es de si se prohíbe o se busca un esquema en donde no se maltrate a los animales y se permita pues mantener la crianza del toro, pues una actividad productiva de la que dependen muchísimas personas. Entonces, si se pueden combinar las dos cosas, creo que sería pues la mejor. A lo mejor unos no están tan de acuerdo en esta y otros no están tampoco, pero pues se mantiene una actividad cultural y al mismo tiempo se evita el maltrato. En otro tema, Presidenta, en estos últimos días se ha generado en redes sociales un debate sano sobre la creación y lanzamiento de una película a través de la plataforma Netflix de nombre Comando, misma que se centra en contar y dignificar el trabajo y la vida de un grupo de militares de las Fuerzas Armadas mexicanas, de los murciélagos. Esta película ha sido muy bien recibida por los consumidores mexicanos, pues deja atrás las populares series, películas donde se hace apología de delito a través de historias de narcotráfico de éxito, ¿no? Como comandanta de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Presidenta, preguntarle si ya supo de la película, ya la vio, qué opina de que Netflix esté generando este tipo de contenidos que habla sobre el que dignifica el trabajo de las Fuerzas Armadas y que ha sido bien tomada por el pueblo de México. No conozco la película, habría que verla, pero de todas maneras el ejército mexicano acaba de ser un aniversario más del ejército. Es único en el mundo, creo yo, porque surge de una revolución social. Recuerden que el ejército mexicano surge del momento en el que Venustiano Carranza, único gobernador del país, se opone al golpe de Estado de Victoriano Huerta contra Madero. Ahí surge, ese es el aniversario que celebramos. Y por eso siempre hemos dicho que el ejército es pueblo uniformado, porque viene de ahí, no viene de las élites, viene de una revolución social y una revolución popular. Y se ha ido forjando en esta perspectiva y es una gran institución ahora la Defensa Nacional, más allá del propio ejército, porque el ejército es una parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, está también los ingenieros militares, está ahora la Guardia Nacional. Entonces, es importante pues que se conozca quiénes son estos jóvenes que deciden en un momento de su vida dedicar su vida por la patria y para proteger a los demás. La deciden a los 18 años, a veces antes. Entonces, reconocer el trabajo de
todos los soldados, soldadas de nuestro país, del ejército mexicano, pues es algo muy importante. Y además ya no es aquel ejército que sirvió en algún momento para reprimir, sino hoy es otra cosa completamente distinta. Además, no dependió, como lo dije el 2 de octubre, cuando tomé posesión, el siguiente día, pues en todo caso esas decisiones dependían del comandante supremo, de un civil, el utilizar el ejército para ello. Y hoy no, pues hoy hay una transformación en donde se busca pues que el ejército participe en distintos ámbitos. Entonces, qué bueno que no la he visto, vamos a verla ya para poder dar una opinión, pero mi reconocimiento a todos los que son parte del ejército mexicano y de las Fuerzas Armadas en general. Y sobre que Netflix, que ha anunciado importantes inversiones en México, haya optado por ese tipo de contenidos, ¿alguna opinión, presidente? Sí, recuerden que también ya lo vamos a anunciar, está de veras muy bonito ese proyecto. Vamos a cambiar completamente la narrativa de la música mexicana, que algunas de ellas hacen apología de la violencia, de las drogas, una visión de la mujer como objeto sexual. Lo vamos a cambiar, estoy empeñada en que así sea. Ya tenemos una alianza muy grande con músicos, con productores de este lado de la frontera y del otro lado. Ya ven que la música mexicana se oye muchísimo en Estados Unidos. Entonces es una alianza que vamos a hacer para promover la música mexicana con otros contenidos que no tengan nada que ver con la apología de la violencia. Entonces, qué bueno que se reorienta, que ya todas estas series que hacen apología de los narcotraficantes y todo esto ya quede en el pasado. Gracias, presidenta. Y para el director del agua, hay reportes de que se rompió otra vez el ducto que suministra agua a la capital de San Luis Potosí, un ducto que conecta la presa al Realito. Este ducto se rompe todo el tiempo, presidenta, no puede… Es una concesión que se dio hace mucho tiempo. ¿Hay un proyecto, un plan para cambiar este tema, presidenta? Sí, pero tenemos que entrarle al tema de la concesión también. Lo estamos viendo con Banobras. Espero que ya muy pronto tengamos una solución y si podemos llegar a un acuerdo con la empresa, pues mejor. De 2015 a la fecha lleva 80 veces se ha roto el ducto. Y el problema es que ya está poniendo en riesgo a la sociedad porque el ducto ya tronó y se está llevando incluso vehículos. No, pero además es un abuso ese contrato, un abuso. La verdad es un contrato que ya se pagó, se repagó y se requete pagó. Sí, lo hicieron mal la obra. Siguen cobrando. Entonces, sí, entonces ya estamos trabajando, nos está también ayudando el gobierno del estado. Con Banobras, porque tienen una parte que tenía que ver con el Fonadín, que es un fondo que está en Banobras. Entonces estamos trabajando, ¿verdad? No sé si quieras comentar algo con esto. Sí, o sea, estamos trabajando, decirle a los habitantes de San Luis que estamos trabajando en ello. La idea es no llegar a un tema de conflicto jurídico, aunque si es necesario lo haríamos, pero que se pueda llegar a un acuerdo con la empresa, decir, a ver, bueno, ya le toca al gobierno operar y al mismo tiempo pues darle mantenimiento al ducto, ¿no? ¿Y sobre las condiciones de la presa ya está al 100%, director? ¿O cuáles son las condiciones? Porque se habían detectado grietas que estaban provocando que se fugara el agua y que no captara, nada más. Sí, decir que en la presa del Realito se realizan algunas obras de mantenimiento de manera cotidiana. En este momento se tiene programada hacer algunas inyecciones a la cortina de la presa, las vamos a realizar este mismo año, y sobre el acueducto es lo que ya informó la presidenta. Gracias. Gracias. A ver acá. Hola, presidenta, muchas gracias. Gaspar Vela, del Grupo Milenio. Ayer la Cámara de Diputados inició el proceso de desafuero del legislador Cuauhtémoc Blanco. Preguntarle su postura. Pues es una decisión de ellos y tiene que sustentarse en si hay pruebas o no. Que no sea un asunto político, sino que sea un asunto pues de revisión, de si realmente
considera la sección instructora de si hay suficientes pruebas para poder llevar a cabo el desafuero. Entonces le corresponde a ellos y pues, que se evite cualquier asunto político y que en todo caso pues se vea si hay sustento o no en esto, ¿no? El viernes pasado el director del FBI se reunió con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. ¿Qué reporte le dio Omar García Harfuch? Sí, sobre fue esta una visita que se había planeado ya desde hace tiempo. Le pidieron reunirse y es parte de la coordinación y la colaboración con respecto a nuestra soberanía que se realiza. ¿Cómo es actualmente la relación del Gobierno de México con las agencias de seguridad de Estados Unidos, Presidenta? Pues sobre todo nuestras relaciones con el presidente Trump y lo que tenga que verse con el Departamento de Estado, de donde dependen muchas de estas agencias. Y lo que siempre vamos a pedir es coordinación y respeto. Y que no haya, además lo dice nuestra Ley de Seguridad Nacional y ahora ya elevado a la Constitución. Entonces lo que buscamos siempre es coordinación, colaboración, en el marco de nuestra soberanía y de respeto. Y hasta ahora, afortunadamente, en este periodo que llevamos se ha dado. Presidenta, también preguntarle si el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Pues es parte en todo caso de lo que pide la Fiscalía. La Fiscalía tiene esta investigación y en el proceso de ya con la orden de aprehensión, pues ellos emiten las alertas que tengan que emitir. No sé si notificaron a Migración o no, pero es un procedimiento rutinario, digamos, que hace la Fiscalía cuando ocurre una situación así. ¿Se tiene conocimiento de que el exgobernador esté en México? No tengo conocimiento, además no me corresponde a mí involucrarme en este tema, es un tema de la Fiscalía. Ok, finalmente, ¿qué reporte le dio el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, Presidenta? Qué bueno que lo preguntas. Es importante, el día de hoy entran aranceles para acero y aluminio, para algunos productos del acero y el aluminio secundarios. Ayer estuvo el secretario en Washington, Marcelo, se reunió con el secretario Lutnick. Y lo que vamos a hacer, aparte de reunirnos con los fabricantes de acero y aluminio de nuestro país, es esperarnos al 2 de abril. Recuerden que el 2 de abril, aparte de que es el tiempo que acordamos en la llamada telefónica, es el día que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que habría un esquema de aranceles recíprocos para todos los países del mundo. Entonces, de aquí al 2 de abril, pues va a estar trabajando también el secretario Marcelo y Edgar Amador con el secretario del Tesoro, pues para trabajar en cómo viene lo del 2 de abril, ¿no? Que esperamos que, dado que tenemos un tratado comercial y que no hay aranceles de México a Estados Unidos, pues que no haya aranceles recíprocos. Entonces vamos a esperar al 2 de abril y a partir de ahí la definición nuestra, si se ponen aranceles o no, recíprocos también, en el caso del aluminio, del acero, o dependiendo también de cómo venga, ¿no? Y vamos a dejar de aquí al 2 este proceso y el diálogo que está abierto, y además agradecemos porque es muy, se da de manera muy respetuosa con México. Entonces, y vamos a estar informando. ¿Confía entonces, Presidenta, que después del 2 de abril estos aranceles al acero y aluminio se levanten? Pues no sabemos. Ese es parte del proceso que se va a seguir de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a esperar cómo viene el 2 de abril para ver si nosotros tenemos que tomar también algunas acciones que sean en el mismo marco de reciprocidad, igual que lo está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. ¿Tiene un plan en ese sentido? Sí, se está trabajando y además hay muy buena relación con todos los acereros, con todos los quienes son parte también de la producción de aluminio. Entonces, estamos trabajando con ellos, con los productores nacionales y esperando pues al 2 de abril para poder tomar una decisión definitiva en este marco. ¿El secretario Ebrard le dio algún detalle acerca de la reunión de ayer? Justamente esto que les estoy platicando, que van a seguir las reuniones de aquí al 2 de abril, esperando ver cómo viene
y trabajando también pues con todas las empresas mexicanas, que lo ha hecho muy bien Marcelo. Muchas gracias, presidenta. Bueno, a ver, aquí adelante. Muchas gracias, presidenta. Fernando Mejía, de Grupo 7 Noticias. Retomando un poquito el tema de los aranceles, ya que está de moda, a pesar de esta situación, el peso se ha mantenido relativamente estable el día de hoy con 20.22. Mi pregunta sería, ¿a qué atribuye este comportamiento a pesar de todas las especulaciones y qué le diría a quienes desean que a México le vaya mal económicamente? Porque, bueno, ha habido algunos comentarios de algunas personas e incluso de algunos medios que deseando que el peso pues esté más caro frente al dólar. Bueno, el peso está fuerte porque la economía de México está fuerte. Lo hemos dicho varias veces. A diferencia del periodo neoliberal, hoy hay un nuevo modelo de desarrollo económico. Cambió México, México cambió a partir del 2018 y cambió para bien. Hoy la economía tiene un impulso muy importante porque viene un impulso desde abajo, ya no solamente es que es importante las inversiones privadas, la inversión extranjera directa y las inversiones de las empresas nacionales, que además continúan, sino también que hoy la economía y nuestro modelo económico parte de un principio que es por el bien de todos, primero los pobres. Los programas de bienestar impulsan, no solamente mejoran la calidad de vida de quien menos tiene, no solamente disminuyen la pobreza, sino que impulsan el mercado interno. El aumento salarial no solamente permite disminuir pobreza, desigualdades, sino y que las familias vivan mejor, sino que también impulsa el mercado interno. Por eso es por el bien de todas y de todos, primero los pobres, o las pobres y los pobres. Es no solamente por el bien de los que históricamente fueron olvidados, sino que es por el bien del país. Y esta idea que se hizo teoría económica, de que si se regaba arriba llegaba algún día abajo, como decía el presidente López Obrador, como si la riqueza se contagiara, pues fue, eso ya quedó en el pasado. Demostró que todo lo contrario, cuando nada más se apoya a los de arriba, pues nunca llega abajo, cada vez hay más pobreza y desigualdad. En cambio, ahora hay un nuevo modelo económico que nosotros estamos promoviendo, con estos 5 ejes que planteé el día domingo en el Zócalo, que tiene que ver con la fortaleza de nuestro mercado interno y la producción nacional también para el mercado interno, los programas de bienestar, seguir aumentando el salario y promover la inversión pública y privada en nuestro país. Entonces, eso cambió y eso ha fortalecido mucho a nuestro país, incluso en las variables macroeconómicas que son a los que les gustan a los neoliberales. Mayor reservas del Banco de México, mayor inversión extranjera directa. Nosotros nos interesan esas variables, pero nos interesan las variables de que la gente viva mejor, sobre todo los más pobres. Entonces, eso es lo que le da fortaleza a nuestro peso, que hay fortaleza económica del país. Y sí hay algunos trasnochados todavía, además malintencionados, ¿no?, que apuestan a que a México le vaya mal. Ahí tienen ustedes al Junior que no cambia, medios que luego hasta mentiras dicen. Hoy viene el detector de mentiras, qué bueno. O sea, es que es increíble la cantidad de mentiras que ayer, por ejemplo, ¿a poco no les parece importante que hayan disminuido los homicidios en 15% en 5 meses? Vean las 8 columnas,
creo que ni uno sale por ahí de... Que por cierto, lo menciono, sí le hemos pedido a la Fiscalía que atraiga el caso de Jalisco. Aprovecho para decirlo. Tiene razón en muchas cosas de lo que dijo el fiscal ayer, muchas, bueno, todo lo que dijo el fiscal. Pero lo primero que tenemos que hacer en ese caso es investigar, porque las imágenes que obviamente son dolorosas, pues hay que saber realmente qué pasó ahí antes de cualquier cosa. Entonces es importante esta investigación coordinada, aparte pues de que obviamente se deslinden las responsabilidades que se tienen que deslindar. Pero bueno, el tema de la disminución de 15%, no, pero ahí están pidiendo, están enojados, están muy enojados. Serenidad. Presidenta, muchas gracias. Pero están enojados porque les va mal a la oposición. El otro día salió, ¿no?, que el PAN es el partido que más, creo que más perdió, ¿no? Pero es el PRIAN, acuérdense. ¿Por qué? Porque no, ¿quién va a estar de acuerdo con el cártel inmobiliario? Entonces, no, o quién va a estar de acuerdo con que quieran que a México le vaya mal, pues nadie. Gracias, Presidenta. En su campaña, Donald Trump prometió un crecimiento económico sin precedentes para Estados Unidos, pero en solo 2 meses en el cargo ya se habla de una posible recesión. ¿Cómo puede impactar esto a México y qué medidas se están tomando para minimizar cualquier efecto negativo en nuestra economía? Pues es el trabajo del Plan México. Pues nosotros, por ejemplo, les platico, yo me reúno todos los lunes con la Secretaría de Hacienda para ver cómo vamos en ingresos, cómo vamos en egresos, y en un plan que diseñamos para el año. Y después me reúno con la Secretaría de Economía, donde también participa Hacienda y participa la Agencia de Transformación Digital. Y ahí vemos hasta el detalle de cuáles son las inversiones, el portafolio de inversiones, cuáles son los incentivos que tenemos que dar, qué es lo que tenemos que hacer, un buen trabajo que está haciendo la Secretaría de Economía en este portafolio y que no, muchas veces tiene que ver con la gestión que se haga con las empresas para que puedan invertir en ciertos lugares, los polos de bienestar, cómo van. Entonces le damos seguimiento permanente, no es esta idea de que pues el mercado lo va a decidir todo, sino que nosotros trabajamos para que haya inversión, desarrollo, se ven los indicadores macroeconómicos, los indicadores también de cómo van los programas de bienestar, a dónde llegan, etcétera, que nos permita, pues aún con los indicadores internacionales que obviamente afectan a México porque estamos integrados, pues que de todas maneras el trabajo que nosotros hacemos pues ayude a que el impacto pueda ser menor y haya mayor crecimiento y desarrollo. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, el día de ayer el Senado aprobó por unanimidad elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Qué significa este reconocimiento en términos de estabilidad y continuidad del programa? Sí, se había quedado ese programa de bienestar, era el único que quedaba pendiente, porque había ahí alguna duda de la redacción, pero finalmente se vio que no tenía ningún problema y ya lo aprobaron los senadores y ahora va a todos los congresos estatales y pues miren, a lo mejor ha servido esto que decimos, que votan en contra, a lo mejor ya, por lo menos en votaron en contra de la pensión universal adulto mayor, en contra del apoyo a las personas con discapacidad, en contra de Sembrando Vida, en contra de fertilizantes, en contra de producción para el bienestar. Bueno, pues uno ya votaron a favor, qué bueno. El día de ayer, ya para finalizar, Presidenta, mencionó que está en las últimas revisiones. En contra de la oposición, porque los partidos aliados votaron a favor, por eso es constitucional.
Muchas gracias por la aclaración, presidenta. Ayer mencionó que está en las últimas revisiones de su libro Diario de una transición histórica. Sí, ya. ¿Qué nos puede adelantar sobre su contenido y qué aspectos pues, clave aborda? ¿Cuándo espera publicarlo? ¿Qué impacto cree que tendrá en la percepción del proceso de la transición de México? ¿Qué nos puede adelantar? Es un documento que retrata pues ese proceso extraordinario que tuve pues el privilegio de vivir junto al presidente Andrés Manuel López Obrador en esos poco más de 3 meses, creo que fueron, ¿no? Que es junio, julio, empezó a mediados de junio, 3 meses y medio, en donde recorrimos el país juntos. Entonces es un reconocimiento al presidente López Obrador, su visión, es una reflexión y algunas anécdotas o reflexiones sobre cómo es que yo llegué a ese momento o a este momento que me marcó en mi vida en ese proceso de visita que hicimos a todos los lugares. Una reflexión también de el sentido histórico que tienen muchas de las obras del presidente López Obrador. Por ejemplo, la primera gira que hicimos fue a Coahuila, a la región carbonífera, a Pasta de Conchos. Pues tiene un símbolo enorme, la justicia a los mineros, el desdén de los gobiernos anteriores, el desdén también de una empresa que no ayudó en su momento a las familias. Nueva Rosita pues es un lugar histórico de lucha de los mineros que hicieron su primer éxodo para venir a pedir justicia a la Ciudad de México. En la época de Miguel Alemán se les maltrató. Entonces, el solo hecho de que el primer lugar a donde hayamos ido sea Pasta de Conchos, hablar con las familias, pues tiene un sentido de justicia, tiene un sentido histórico. Entonces toda esa reflexión viene en el libro. Y también pues alguna reflexión sobre los discursos en cada uno de los lugares. No es muy largo. Entonces ya está terminado, me están ayudando aquí a hacerle una revisión. Ya terminé el prólogo, porque el prólogo pues normalmente se escribe al final. Y después viene pues en qué editorial lo voy a publicar y luego ellos hacen una revisión y luego ya la impresión. Entonces, unos 2 meses, 2 meses y medio yo creo que tardará eso. Muchas gracias, presidenta. A ver, aquí y luego atrás. Muchas gracias, presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. De acuerdo con una investigación de Revista Fortuna, a partir de información pública de nuestra empresa pública, la Comisión Federal de Electricidad, pues está realizando inversiones muy importantes para poder generar más energía. Sin embargo, los estados financieros exhiben una cartera por cobrar por parte de gobiernos municipales, a pesar de que estos niveles de gobierno cuentan con los recursos presupuestales para cubrir pues los gastos de energía. La CFE se encuentra en una coyuntura en la que debe ejecutar su cartera por cobrar o cortar el servicio, como sucede con cualquier otro cliente. Sin embargo, pues siendo clientes los gobiernos municipales, cortar el servicio significaría pues interrumpir servicios como el agua, dañando pues entre otros proyectos estructurales pues para el suministro de agua potable como los que hoy se presentaron. ¿Qué mensaje enviaría a esas autoridades municipales que no cubren las deudas de CFE, presidenta? Se está trabajando en un esquema, porque en efecto cortar un bombeo de agua pues, tiene impactos muy graves, ¿no? Pero al mismo tiempo pues también se tiene que pagar la electricidad. Hay municipios que ya tienen una deuda tan grande pues que les es imposible pagarla, porque ya representa más que su propio presupuesto. Entonces se está buscando esquemas para podérselos presentar en su momento a los municipios. Igual en el bombeo de agua para riego agrícola,
que en algunos casos aumenta mucho la tarifa. Entonces está buscando también esquemas en donde pues, se pueda pagar y al mismo tiempo pues, la CFE pueda tener recursos, pero que sea de manera justa, ¿no? Muchas gracias, presidenta. En otro tema… CFE da un subsidio a la electricidad de más de 100,000 millones de pesos al año. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, el coordinador de la Auditoría de Contrataciones Públicas de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Rodrigo Sepúlveda Jauregui, notificó el pasado 28 de febrero que a Laboratorios Birmex, responsable de las compras consolidadas de medicamentos para el sector salud, que la licitación pública electrónica internacional abierta LA12NEF 012NF001L1-2025 no se cumplieron con las condiciones de transparencia, además de exhibir irregularidades en su ejecución. Por ejemplo, no se integraron de manera correcta los expedientes de los laboratorios que participaron. Se solicitó a Birmex, a la directora de Administración de Finanzas, Emaluz López Juárez, que se atendieran las observaciones para garantizar que los recursos públicos involucrados en esta compra se ejercieran correctamente, que los laboratorios presentaran de manera individual, por ejemplo, sus registros sanitarios. Anima que la Secretaría Anticorrupción esté realizando de manera oportuna su trabajo. Sin embargo, también preocupa que este tipo de fallas en las licitaciones pueda afectar la entrega de medicamentos. ¿Qué podría comentarnos sobre este caso, que solo afecta una parte de las compras de medicamentos, pero que podría retrasar su compra y su necesaria entrega, presidenta? Sí, sí estoy enterada. Me informó la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Lo va a explicar Eduardo Clark el martes con más detalle. Eduardo, digamos, hace desde la Subsecretaría de Salud el diseño de todo la compra y hubo en algunas claves algunos problemas que algunas empresas se quejaron de lo que estaba ocurriendo y entonces muy oportunamente entró la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno y en esas claves se dijo, a ver, hay que revisar exactamente qué fue lo que pasó y hace su propia investigación administrativa. Y en vez de decir, pues no, a ver, que no importa porque necesitamos que se entreguen rápido, lo que hizo Raquel junto también con la información de Eduardo es decir, a ver, ¿cómo garantizamos que sea oportuna la compra y al mismo tiempo pues que sea justa, que no se le vaya a dar a un laboratorio que en realidad no ofertó o el mejor precio o que por alguna razón no fue adjudicada correctamente? Entonces es un porcentaje pequeño, estoy enterada de lo que pasó y la Secretaría Anticorrupción está tomando las medidas, afortunadamente, y no va a retrasar la entrega de medicamentos. Muchas gracias, presidenta. Por último, en otro tema, este martes la línea 1, 2 y 3 del sistema de transporte colectivo Metro pues sufrieron suspensiones en el servicio a los usuarios por más de 15 minutos debido a una interrupción en el suministro de energía. Expertos en este sector explicaron pues a Revista Fortuna que el abastecimiento de electricidad de estas líneas es resultado del proyecto Metroenergía, que concentró inversiones por más de 4.500 millones de pesos y aseguró que podía surtir demanda equivalente al consumo de más de 300,000 personas. ¿Le han informado sobre las causas de esta falla? ¿Es posible que esta infraestructura haya fallado a pesar de que solo tiene 3 años de operación? ¿Existe algún reporte por parte de la CFE para documentar la falla, presidenta? Voy a pedir la información de por qué. Les platico lo que se hizo. CFE tenía la alimentación de las líneas más antiguas de CFE tenían una alimentación a un voltaje ya muy antiguo. 230. Desde 83,000 creo que era y se subió a 150, no recuerdo ahora, pero… entonces, como se hace la licitación de la línea 1, pues tenía que hacerse necesariamente la renovación de todo el sistema. Entonces, lo que se hizo fue cambiar la línea principal de transmisión de la subestación o la línea de transmisión del centro, ahí a donde están los equipamientos de CFE. Después recuerden que se quemaron 2 transformadores o un transformador. Entonces se decidió cambiar y tener respaldo de otros transformadores. Se compraron todos los transformadores. Se hizo un sistema de control central
para la operación del metro y para la operación eléctrica. Y después se hicieron kilómetros y kilómetros de sustitución de cable para llegar hasta cada una de las estaciones. ¿Qué faltaba? El cambio de los transformadores en las líneas. No sé si esto es lo que ocurrió, pero sí hizo un muy buen proyecto por parte de CFE y del metro. Entonces hay que preguntar exactamente qué fue lo que pasó en esta falta de energía eléctrica o exactamente dónde hubo la falla. Y tiene pues que terminarse la parte ya de los transformadores que alimentan ya cada una de las estaciones. ¿Para cuándo más o menos se podría terminar? Bueno, yo salí del gobierno de la ciudad en junio del 23. Tendría que preguntarle tanto a la jefa de gobierno como a CFE cómo ve el proyecto y con gusto les informamos aquí. Muchas gracias. Y también por qué fue esta falla. Muchas gracias, presidenta. Sí. Acá atrás. Vamos rápido acá después de estas dos y… Gracias, presidenta. Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal de México News World. Le tengo 3 preguntas, si me lo permite. Primero iniciamos con el homenaje de los actos fúnebres a Cuauhtémoc, que a mí me pareció brillante. Quisiera saber cuál fue su sentir como la primera tlatoani en una república como es México, mujer, rendirle los atributos y el reconocimiento al último tlatoani azteca. ¿Qué significó para usted? Porque realmente vivir, a mí en lo particular, me pareció estupendo que se reconozca a el último tlatoani azteca, pero sobre todo de trasfondo el tema de los grupos étnicos. Y se lo pregunto porque yo soy nieto de mujeres indígenas que hablaban otomí y que por vergüenza, pues a mis padres ya no les permitieron hablar otomí. Ahí está este reconocimiento a héroes, heroínas a partir de la independencia, que por cierto muchos de ellos quisieron olvidarlos. ¿Recuerdan aquella situación en donde a los niños héroes los quitaron de los billetes, de los libros de texto, porque había esta idea de que en realidad los niños héroes no habían existido? Que está documentado que sí existieron, que si tenían 14 o 18 años, pues ya es un tema de los propios historiadores. Pero en todo caso lo que borraban era el acto heroico de cadetes del colegio militar defendiendo a la patria frente a la invasión norteamericana o de Estados Unidos. Igual quisieron disminuir la figura del cura Hidalgo en el bicentenario de la independencia, diciendo que en realidad pues no era cura porque había tenido hijos, que en realidad era muy fiestero, que cuando el fondo pues lo que querían era borrar el acto heroico del grito de independencia y del grito por la justicia, porque recordemos que Hidalgo no solamente es el padre de la patria por la independencia, sino que abolió la esclavitud, que es un acto de justicia, que esa es, entre otras cosas, la belleza de la historia de México, que las 4 transformaciones están vinculadas con actos de independencia, de defensa de la patria, pero al mismo tiempo de luchas por la justicia. Pero finalmente, aparte de que quisieron desacreditar a muchos de los héroes y heroínas pues eran muy poquitas y ahora las estamos reivindicando, era de la independencia o de la consumación de la independencia en el 1821 a la fecha. Y el pasado quedaba como en el pasado. Esta idea incluso de la… que es muy cuestionable, de la reivindicación de Cristóbal Colón como el descubridor de América, cuando en realidad pues América ya existía y había culturas y civilizaciones aquí extraordinarias. Esa es la visión europea de que vinieron a descubrir, pero ¿qué pasa con la visión de los vencidos, como se dijo en alguna época?
Entonces, el reivindicar al último Tlatoani, a Cuauhtémoc, además de su vida heroica, porque es un Tlatoani que lo nombran después de Cuitláhuac, que duró muy poquito porque tuvo viruela, antes Moctezuma, y Cuauhtémoc, ya con la invasión española encima, decide ser, o bueno, lo nombran Tlatoani, y su lucha principal pues es la defensa de su pueblo y en contra de la invasión. Pero a Cuauhtémoc lo detienen y él pide que lo mate Hernán Cortés en ese momento. Le dice, mátame. Y Hernán Cortés decide no matarlo y lo trae años. Lo lleva a Honduras y finalmente lo matan en Tabasco. Pero esta historia que todos conocemos y nos contaron de niños, no sé, de que le queman los pies y las manos, las plantas de los pies y las manos, para que diga dónde está el oro de los mexicas, que es terrible. Y él nunca, no solo no dice nada, sino que ya después no puede ni caminar y finalmente pues lo asesinan. Y el fondo era pues que no querían que fuera un símbolo y querían pues disminuirlo, ¿no? Entonces, reivindicar con un homenaje de Estado, del Estado mexicano, al último Tlatoani, pues es una reivindicación de las culturas originarias, de las grandes civilizaciones que son el sustento de nuestra cultura. Entonces, dicen que es menor, no, no es menor. Es como con su distancia, su diferencia, el poner en Palacio Nacional una sala de las mujeres en la historia es un símbolo para todas las mujeres mexicanas y del mundo, de que la historia no solo la hicieron los hombres, también las mujeres. Es igual un símbolo reconocer a Cuauhtémoc. Ahora viene también una reivindicación que vamos a hacer, porque se hizo en el 2021, los 7 siglos de Tenochtitlan, de la consumación de la independencia también. Pero la fecha que dan los antropólogos de la fundación de Tenochtitlan es el 1325, perdón. Entonces, con la jefa de gobierno vamos a hacer pues una reivindicación de Tenochtitlan. También que lo hicimos en el 21, cambiamos nombres de calles, la estación del metro, pero es muy importante porque de ahí venimos las y los mexicanos y de ahí viene mucha de nuestra cultura, de nuestra cultura comunitaria, de nuestra cultura familiar. Y reivindicarlo pues es también reivindicar a los indígenas de hoy, a los pueblos originarios de hoy, no solo los del pasado, los de hoy. Y es erradicar la discriminación, que finalmente fue lo que se impuso en la colonia en nuestro país. Okay, bueno, ya contesté la primera, ya son 9:30, vamos a apurarnos. Ya, una más. El tema, Presidenta, las remesas de mexicanos que envían a México pues rebasaron los más de 65,000 millones de dólares en comparación del año pasado. Las reservas del Banco de México, pues gozan de una buena salud financiera, digamos. El sistema de ahorro tributario mexicano aumentó sus recaudaciones con respecto al año pasado. La deflación en los productos del mercado chino pues va en aumento. Donald Trump ya tiene, su país, Estados Unidos, ya tiene una inflación de 3.8%. México, pues muchos analistas, muchos comunicólogos, especialistas según ellos, dicen que ya entramos en una recesión. Yo disto mucho de ello, que no hemos entrado en una recesión. Sin embargo, yo quisiera preguntarle si su gobierno ha tenido una conversación con el Fondo Monetario Internacional
a fin de ver, de seducirnos, como lo hicieron con países que han entrado en crisis, como lo hizo Argentina con Milei, en querernos prestar dinero para salir de esta posible recesión. En ese sentido, pues yo veo como una batalla campal en querer obviamente quitar la economía social, que es obviamente el apoyo a la gente que está abajo, y seguir apoyando a los grandes emporios, a las grandes empresas. Entonces, en ese sentido, Presidenta, usted como líder de un Estado como es México, sí vislumbra una posible recesión económica en el país o a nivel mundial, sobre todo por los caprichos de Donald Trump de aplicar a diestra y siniestra impuestos a todos los países con los que tiene contratos comerciales en ese sentido, y si el Fondo Monetario Internacional pues obviamente le ha llamado o ha tenido una consulta sobre todo con esto. Obviamente estamos atentos, y el secretario de Hacienda, la propia gobernadora y todo el Banco de México con su autonomía, pues están atentos frente a cualquier situación internacional que se pueda presentar. Lo cierto es que han caído las bolsas y hay quien habla de una posible recesión. También nosotros creemos que podemos salir adelante y que en cualquiera de las circunstancias. Y tenemos que esperar al 2 de abril también, porque finalmente el 2 de abril, no solo por México, digamos, como lo dije en el Zócalo, la virtud de haber pasado el 2 de abril en la llamada telefónica es una decisión que va a tomar el gobierno de Estados Unidos con todo el mundo. Entonces, más allá, por ejemplo, del tema de ayer de Canadá, que impactó por una decisión de uno, de otro, que impacta de manera instantánea o para el día, pues la decisión final, entendemos, del gobierno de Donald Trump o de su administración, pues es el 2 de abril de cómo va a quedar este marco internacional de los impuestos de las importaciones de Estados Unidos que vienen del resto del mundo y los aranceles que pudiera poner. Y ahí pues ya se puede hacer una expectativa de más largo plazo, ¿no? La economía de México está muy bien. Obviamente el secretario de Hacienda pues tiene comunicación con todos los organismos internacionales, con el Tesoro de los Estados Unidos, es una de sus tareas tener esa comunicación. México tiene una línea abierta del Fondo Monetario Internacional, que en uno de los casos supuestos que hubiera necesidad se pudiera llegar a utilizar. No lo vemos en este momento como una alternativa, porque va muy bien la recaudación, muy bien, sí, increíblemente bien, y agradecemos a todos. Este año, recuerden, este mes se cierra para las personas morales, y el próximo mes la declaración para las personas físicas, que son 2 meses muy importantes para la recaudación en todo el año. Entonces va muy bien la recaudación, se está haciendo un trabajo muy importante en aduanas también para disminuir cualquier fuga que pueda haber en ese sentido, y se está trabajando contra la evasión. Entonces no creemos que sea necesario, vamos bien, pero en último de los casos, si necesitara, pues ahí está esa línea. Y la batalla campal, Presidenta, en caso de que se generara ahí, porque una de las reglas o la retórica del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y otras instituciones crediticias en el mundo, pues obviamente no ven bien con buenos ojos a México de que se haya implementado una economía social como la que implementó Andrés Manuel López Obrador a su llegada al poder hace 6 años, y que ahora usted haya llevado una continuidad, y que sí tienen razón, porque si se les inyecta los apoyos financieros que se le da a las personas de escasos recursos, pues que finalmente los ricos son también los que se benefician, porque van y compran en sus negocios, van y compran motos, van y compran televisores, van y compran ropa, zapatos o medicamentos. ¿Cómo implementar esa economía social, Presidenta, además de los apoyos financieros que se ya están llevando a cabo? A ver, el tema de los préstamos que dio el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el propio Banco Interamericano de Desarrollo, pero principalmente el FMI, a México en la época del periodo neoliberal, es que estaban condicionados
El asunto no es si adquieres deuda, si lo requiere el país, con la solvencia para poderla pagar, evidentemente, sino se condicionaron a un modelo económico que tenía que ver, por ejemplo, con la disminución del gasto del gobierno, pero a los gastos, que en realidad son inversiones sociales. Entonces vino reducciones en el presupuesto de educación, reducciones en el presupuesto de salud. Y la otra muy importante, la venta de las empresas públicas. Paraestatales. Con esta idea de que lo público nunca iba a poder competir con lo privado y que lo privado siempre iba a ser mejor que lo público. Entonces en México se vendieron cientos de empresas públicas, cientos, principalmente durante la época de Salinas de Gortari, con préstamos internacionales, además de que quienes gobernaron México se creían ese discurso, porque venían pues de estudiar de esas universidades. Entonces estuvo sujeto los préstamos a reorientar la economía mexicana hacia ese modelo. Al final, si uno lo revisa, aunque se lograron disciplinas macroeconómicas, fue a costa de la pobreza, el no aumentar los salarios, venía de ahí, de los dictados del Fondo Monetario y de todos estos organismos. Entonces nosotros, si llegáramos a necesitar un préstamo del fondo, jamás estaríamos aceptando esas condicionantes, porque sería renunciar a lo que somos. Claro. En todo caso, pues es ocupar líneas de crédito, si es que las llegara a necesitar México, pero no bajo una premisa de que tenía que cambiar, o incluso peor lo que hizo Zedillo. Zedillo aceptó ayuda de los Estados Unidos en la crisis del 94, lo dice La Bastida en su libro, condicionando que iba a entregar el gobierno al PAN, que hubiera la transición. Digo transición porque no hubo transición, hubo un falso cambio. Entonces, eso es lo que ya no ocurre. Por eso para nosotros la palabra soberanía es tan importante, es un concepto fundamental de la Cuarta Transformación, porque no solo es soberanía en el sentido de la defensa de nuestro territorio, sino la defensa de lo que el pueblo de México decide para su destino, de la autodeterminación del pueblo de México, establecido en el artículo 39 constitucional. Esa es la gran diferencia. Bueno, ya vámonos, porque ya son 9:36. Okay, gracias. Nos vemos mañana. A ver, vamos a dejar aquí a los dos compañeros mañana, si nos dan chance, para que puedan preguntar primero, si les parece. Gracias a todos. Adiós. Nos vemos mañana.